bienvenida a las tertulias de Psicomedite. Soy Patricia y hoy en nuestro quinto programa tenemos a Sandra. Ella es psicóloga jurídica y además, si la queréis buscar por Instagram, la podemos encontrar en SIA Psicología. Así que nada, bienvenida Sandra. Muchísimas gracias, Patricia. Un placer aquí estar contigo y tener la oportunidad para hacer esto. Gracias a ti por querer dedicarnos un poquito para hablar de la temática que hoy vamos a hablar, que es de la familia, tanto de aspectos positivos como negativos. Y siempre quiero comenzar los podcasts, aunque suene repetitivo, dando las gracias a las personas que han aportado su granito de arena pues en Instagram, ¿no? Porque yo siempre pongo mi cajetín días antes del podcast para que pregunten pues sobre el tema, ¿no? Y aquí pues que se solventen esas dudas. Así que nada, vamos a comenzar el programa con la primera pregunta, que siempre la mayoría de las preguntas que hacemos en los podcasts son muy básicas, muy sencillas, como para empezar a entablar un poco el tema, y es, ¿qué es lo que entendemos a nivel cultural por familia? Porque claro, de eso supongo que también depende de la cultura, pero a nivel, supongo que esta cultura que nosotros llevamos, ¿qué entendemos por familia? Claro, como has dicho, Patricia, al final lo que entendemos por familia depende mucho también del país en el que estemos, de nuestra cultura, pero es verdad que sí tiene unos rasgos que en carácter tiene un carácter general que podría aplicarse a todo lo que podemos llamar familia. Para empezar, iremos por lo más básico. Siempre me gusta explicar todo desde lo más básico para que no queden dudas. Y, por supuesto, una familia es un grupo social primario, de hecho, en el que sus miembros se relacionan por vínculos de parentesco. A través de estos vínculos se asumen unos determinados roles y también unas determinadas jerarquías que llevan a tener un desempeño de ciertas funciones. Cada miembro familiar tiene que determinar, tiene que cumplir un papel, por así decirlo. Este cumplimiento de estas funciones y el tener estos roles hace posible la formación de la persona, de cada individuo. No hablamos ya solo del grupo, sino de cada persona individualmente. ¿Por qué? Porque esa persona ya está teniendo interacciones dentro de un grupo con otros que son sus iguales. Esto favorece el desarrollo de unas determinadas habilidades psicosociales, que es lo que al final a cada uno de nosotros nos convierte en lo que somos y nos permite desarrollarnos como personas. Esto a su vez permite que podamos integrarnos en el sistema sociocultural en el que vivimos y que nos realicemos como personas. Además, la familia es un elemento activo, es decir, nunca permanece estacionaria, siempre está cambiando, siempre pueden llegar nuevos miembros, pueden salirse otros miembros y al final es como la sociedad que evoluciona conforme la sociedad evoluciona. Es un grupo de potencia natural en el que también se dan determinadas dependencias, a veces positivas, otras veces negativas, pero que son necesarias para establecer esos vínculos afectivos, que es lo que al final permite que nos consideremos una familia y que nos desarrollemos de forma sana. Bueno, ¿y cuántos tipos de familia podría haber? ¿Qué características tendría cada una? Que claro, imagino que habrá distintos tipos de familia, ¿no? O siempre es una Sí, estandarizada. no, además las familias son un mundo, es verdad que entre sí son muy diferentes, pero bueno, al final siempre hay algunos rasgos, algunos aspectos comunes que nos permiten clasificarlo y para esto me voy a referir a Donald Metzger, un psicólogo que hizo una gran división entre grupos, entre tipologías de familias que me parece bastante acertada e interesante y creo que todos lo vamos a entender más o menos. El primer grupo sería la familia aglutinada, esa familia en la que todos tienen que estar siempre juntos, unidos, que tienen que ir todos a una. Por lo tanto, es una familia en la que se desarrolla una identidad grupal y hay una falta de identidad propia. Es decir, el grupo, la familia, es lo que importa. Sin embargo, el individuo como tal, la persona, no tiene importancia
Es como si estuviésemos encerrados en una familia en la que lo que a ti te pasa, lo que a ti te ocurre, no importa. Nadie se interesa por ello, porque al final lo que importa es que la familia en sí funcione, que todo esté supuestamente bien. Y además no puedes salir de ese grupo familiar, es muy difícil. Al menos es lo que intenta imponer cada miembro, ¿no? Como que todo está muy unido, es una familia caracterizada por valores muy tradicionales, hay mucha desconfianza, tienen una mente muy cerrada y además tienen la típica perspectiva de nosotros somos los buenos, con nosotros estás seguro, estás a salvo y lo que hay fuera es peligroso o puede ser un enemigo o va contrario a nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido en consulta a algunos chicos y a algunas chicas que me han hablado de este tipo de familia porque tenían que estar todo el tiempo en coordinación y en compenetración con sus familiares. Como eso era lo único importante. Y cuando ellos empezaban a recibir un poquito de atención o a necesitar esa atención es cuando los problemas aparecían, porque claro, al final nosotros tenemos que desarrollarnos como nosotros mismos. Entonces ahí aparecían ya los problemas, cuando uno intenta realizarse. En segundo lugar tenemos la familia uniformada, que se le llama. En esta familia se niegan todas las diferencias, es decir, todos los miembros tienen que ser iguales, todos los miembros tienen que ir al mismo lugar, tienen que remar en el mismo sentido, por lo tanto, lo que hay es como una tendencia a la sumisión. No puedes ir contracorriente en este tipo de familia. Una familia en la que además abunda la autoridad. Son caracteres muy rígidos, muy exigentes, son padres y madres, sobre todo, que ejercen muchísimo control sobre los hijos, hay muy poca tolerancia, muy poca reflexión y además no les gusta negociar las normas. Es decir, son estos hogares en los que yo digo esto y no hay otra manera de verlo. Tiene que ser así. Claro, imaginaros alguien que crece en este tipo de familia, con que sea ya un poquito diferente, cómo lo debe de pasar, porque tiene que o negarse a sí mismo y cambiar por los demás, o al final, es que cualquiera de esos dos aspectos, o si cambia o si no cambia, te va a causar problemas. En tercer lugar, tenemos la familia aislada. Podría decirse que esta va un poquito al contrario de las que he mencionado. Es decir, en esta lo que importa es el individuo, no el grupo. Es como una familia eh, que no se le da tanta importancia al grupo, predomina la individualidad y entonces hay un deterioro de la identidad grupal. Al final esto, si fuese en un nivel más o menos intermedio, podría estar bien, podría ser interesante, pero al final estamos hablando de que no hay identidad grupal, suelen ser familias muy superficiales, las interacciones son superficiales. Son, por ejemplo, he tenido chicos y chicas que me comentan que ellos no son capaces de hacer ninguna actividad en familia, pero no porque ellos no quieran, sino porque al final lo determina el grupo familiar. Lo típico, por ejemplo, de ver una película un fin de semana todos juntos, cenando, o tener alguna escapada los fines de semana, algún viaje, alguna actividad conjunta. En este tipo de familias no habría nada de ese contacto, que tampoco al final pues, no ayuda tampoco a desarrollarse como persona. Y por último tendríamos a la familia integrada, lo que sería una familia ideal, lo que cualquiera perseguiría, ¿no? Es una familia en la que ya hay un equilibrio entre esa identidad grupal y esa identidad individual. Los roles son más flexibles, se pueden negociar las normas, el papel de cada uno, hay mucha reflexión y además aquí pues puedes pensar de forma diferente, puedes ser de forma diferente, porque se te va a respetar y tú vas a respetar a los demás. No por eso vas a dejar de ser parte de esa familia. Van a aceptar las diferencias
como algo que al final puede nutrir ese grupo, como que tú al ser diferente puedes aportar nuevas cosas al grupo. Entonces, también se fomenta la crítica constructiva, esa relación unida en la que tú te sientes parte de ese grupo familiar, pero también puedes desarrollarte individualmente. En las primeras son en las que abunda lo que sería un patrón tóxico de familia. Como he dicho antes, la última sería la más adecuada para todo el mundo, realmente, porque es esa familia en la que te puedes expresar con libertad, en la que puedes mostrar cómo eres, lo que sientes, lo que piensas, sin necesidad de reprimir eso, que al final al reprimir todo eso siempre trae problemas, siempre, de una manera u otra, siempre causa problemas. Bueno, realmente las dos primeras que has dicho, porque la siguiente pregunta era ¿qué características tiene una familia tóxica? Realmente sería como las dos primeras, ¿no? O habría algunas características en concreto que dijese, pues esto es la familia tóxica y se aleja también de las dos, o sería una mezcla, no sé, explica un poco. Sí, hay una serie de aspectos, de factores que determinan que una familia es tóxica, porque a lo mejor hay mucha gente que esté escuchando esto que diga, bueno, no me identifico exactamente con ninguna de estas familias, pero puede ser también tóxica. Como hemos dicho, cada familia es un mundo, pero eso no quiere decir que al final no haya factores que nos permitan adivinar o sospechar que estamos en una familia tóxica. Entonces, el primer factor al que me gustaría referirme es la falta de comunicación o los problemas de comunicación, ¿no? En las familias tóxicas la comunicación es bastante ausente, tanto de padres hacia los hijos como desde los hijos hacia los padres. Cada miembro va a su aire un poco, funcionan como partes independientes, pero a veces también esta falta de comunicación hace que se den muchas cosas por sentado y que terminen manipulando a los diferentes miembros. Que ese es otro factor bastante importante, la manipulación emocional. Ese sería además uno de los más típicos en casi todas las familias tóxicas, sea cual sea el modelo, la manipulación emocional. Son familias en las que, por ejemplo, para conseguir el afecto de sus miembros se recurre a chantaje emocional, a engaños, a manipulaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de padres o madres que, por ejemplo, se han separado y que intentan conseguir el afecto del hijo o de la hija, haciéndole muchísimos regalos, hablándole mal de la otra persona, poniéndose un poco de víctima. Ahí estaríamos hablando de un chantaje puro y duro. También los vemos en abuelos o abuelas incluso, que por ejemplo se ponen de parte del hijo de la hija para dejar mal a las parejas de los nietos. O por ejemplo esa madre que quiere pasar más tiempo con su hija y que termina manipulándola a través de un papel victimista para conseguir que ella le preste más atención o al menos encauzarla, como suelen llamarlo, ¿no? Preocuparse por ella de esa manera. Ahí también puede haber un distanciamiento emocional, por otra parte, que sería un poco como lo contrario, ¿no? Estas familias en las que los padres pueden cubrir muy bien las necesidades básicas. Yo te doy de comer, te doy medicina, te llevo al médico, tienes ropa, tienes clase, todo lo que tú quieras, todos los caprichos incluso que quieras, pero se tiene una relación emocional fría. Suele darse más en varones, por ejemplo, por esa falta también de comunicación, en la que, bueno, yo te pago todo, te pago la universidad, te compro todo lo que necesites, pero a mí no me cuentes cómo te sientes.
o no me cuentes qué problema estás teniendo con X persona, porque o me voy a quedar callado o no voy a saber qué decirte. Entonces, ese distanciamiento emocional, ¿no? Que al final hace que también un niño que crece en ese tipo de ambiente siente que sus sentimientos se invalidan, porque como, bueno, a mí me está pasando todo esto, tengo un problema, por ejemplo, en el colegio, y mis padres no se están preocupando por mí, de ayudarme. Hay casos, por ejemplo, de bullying desde pequeñitos que los padres no llegan a involucrarse, no llegan a preguntarle realmente cómo te sientes, qué te está pasando o qué es lo mejor para ti, o incluso cambiarle de colegio. También otro aspecto importante son los conflictos. Conflictos constantes que son bastante habituales en este tipo de familias, donde ya hay faltas de respeto, puede haber violencia física, violencia verbal, insultos, decir las típicas frases, eres un inútil, no sabes hacer nada, ese tipo de violencia también emocional, ¿no? De nosotros te estamos dando todo y así nos lo pagas. Esa manipulación al final es como todo muy mezclado y al final puede hacer que incluso la persona que lo está sufriendo entre en ese juego y adopte un papel tóxico. También porque es muy difícil cuando toda tu familia tiene ese tipo de relación salir de ahí y darte cuenta de que tú estás adoptando algunas de esas conductas. También puede darse una mezcla o intercambio de roles familiares. Es decir, estos casos en los que los padres se comportan de manera súper infantil y son los hijos los que tienen que marcar límites, los que tienen que hacerse responsables de otros hermanos o de otras tareas de la casa o incluso de ayudar a los padres en todo lo que a su trabajo se refiere. Esto puede llegar a ser devastador para la autoestima y para la salud mental, porque estamos hablando de que es un papel que a unos hijos no les corresponde y que estás poniendo muchísimo peso y presión a la persona. También hay muchas familias que esperan que los hijos cumplan con objetivos poco realistas, esas altas expectativas que son tan dañinas. Esa frase de ¿por qué no haces esto todo si te lo estamos dando todo, si a ti no te falta nada? ¿Por qué no estudias esto? ¿Por qué no sacas mejores notas? ¿Por qué no consigues trabajo si te estamos dando todo? ¿Qué ocurre aquí, no? Esa expectativa, porque, a ver, tener determinadas expectativas, pues está bien, porque al final permite que la persona se ponga en acción y quiera tener más objetivos, más metas y ponerse en marcha. Sin embargo, como siempre mencionamos, tiene que ser algo realista. No puedes pedirle sobre todo a tus hijos algo excesivo si ves que eso puede hacerles daño. Y por otro lado también, como parte de esa violencia emocional, podríamos destacar las críticas bastante duras, porque no es lo mismo una crítica constructiva en la que tú puedes corregir a una persona, explicarle por qué y cómo podría hacerlo mejor a la persona, que una crítica que se va a persona, una crítica de decir es que te vas a equivocar y todo te va a salir mal. Entonces esa diferencia de crítica constructiva a crítica destructiva es muy importante porque puede ser que la persona crezca con un sentimiento de inutilidad, de decir, es que realmente al final la persona se lo puede creer, no sé hacer nada. ¿Qué pasa? En el momento en el que la persona se cree eso, deja de hacer las cosas. Porque si yo no sé hacer nada y siempre me están diciendo que lo hago mal, mejor que lo hagan mis padres. Y mis padres también van a tomar ese papel de hacerlo a ellos, porque yo no sé. Al final es como que ambas partes se están fastidiando el uno al otro. También está el exceso de control, esas familias que son muy controladoras, no solo del tipo de con quién habla, sino dónde está, cómo está haciendo esto lo tienes que colocar de esta manera, con quién vas a salir hoy, a qué hora vas a llegar.
porque claro, es bueno tener unos límites, eso por supuesto, sobre todo cuando la persona está en proceso de crecimiento, en ese desarrollo, son súper importantes. Pero como antes hemos dicho, no tiene que ser algo completamente autoritario. Algunos límites tienen que negociarse, alguna flexibilidad tiene que haber, si no está ayudando, o más bien en vez de ayudar, sería haciendo que la persona que recibe todo ese control tenga problemas de estrés en el futuro, porque estás a ti en una persona muy controladora también, o tener un autocontrol muy excesivo. Y entonces la ansiedad son más proclives a aparecer en estos casos. Está también el abuso de sustancias, que antes no lo he mencionado, pero es verdad que muchas familias tóxicas en drogadictos y termina causando problemas al resto. Los abusos verbales, como he dicho, todo ese maltrato emocional y bueno, todo lo que a ti te haga sentir mal, el hecho de que tú ya te sientas mal en tu familia, ya tiene que hacer que tú reflexiones un poquito sobre las causas, si es realmente que algo te molesta de tu familia o es algo que a ti te molesta para desarrollar en tu familia, que eso es también muy importante, porque ahí ya vemos dónde poner el foco. ¿El foco está en la interacción familiar o está en mí? Claro, al final, por lo que estoy viendo, es todo un componente, o casi todo, es un componente emocional. Entonces, claro, si yo quiero detectar a un familiar tóxico, una de las primeras cosas, por lo que puedo intuir que de lo que has contado, es que haya una manipulación emocional, ya sea a lo mejor eso de por qué haces esto, yo te lo estoy dando todo, o el extremo de frialdad, de no te pregunto siquiera, ¿no? Entonces, al final, si yo quiero detectar eso en un familiar tóxico, tengo que ver ese componente de emocional, ¿no? Claro, es que además lo complicado de la situación es que casi siempre es emocional, porque materialmente pueden tener todas tus necesidades satisfechas, pero es lo emocional donde este tipo de familias tóxicas juegan más, porque, a ver, también está la familia que no da de comer a sus hijos, pero eso no es solo tóxica, es ya una negligencia, es una ilegalidad. Pero hablando así en general de lo que es una familia tóxica, es el componente psicológico y el componente emocional donde más nos tenemos que fijar. Es decir, tú sientes, por ejemplo, que tu familia te está tratando constantemente como una persona inútil. Ahí hay algo. O si tu familia constantemente está controlando todo lo que tú haces, tanto cuando sales con tus amigos, cuando estás en casa, cuando te quedas solo. O que, por ejemplo, directamente tengas un problema, ya sea ansiedad, depresión, un problema con tu pareja, con tu amiga, y que no tengas nadie en casa a quien contárselo, que tú no puedas contar con tus padres, con hermanos, con primos, con tíos. Es un componente que, claro, es difícil de detectar, sobre todo desde fuera por eso, porque el grupo familiar todo eso se lo queda para adentro. Entonces también a la persona le cuesta demostrarlo o le cuesta darse cuenta, porque es muy difícil, va a necesitar consejo de alguien o hablar con alguien y decirle, oye, mis padres, por ejemplo, hacen esto y esto, ¿a ti te parece normal? Pero claro, ¿en quién confías para preguntarle eso? ¿O hasta qué punto esa persona te puede orientar? Es un proceso complicado. Pero básicamente en el momento en el que la persona empiece a sentir ese malestar, en el que empiezan a surgir problemas de ansiedad, de depresión, problemas de autoestima también, tiene que cuestionarse si esa dinámica familiar realmente le hace feliz. O sea, a mí me hace feliz, por ejemplo, que mi madre me esté llamando 11 veces cuando salgo con mis amigos por la noche para saber dónde estoy o con quién estoy. A mí me hace feliz, por ejemplo, no poder ir con mis abuelos porque son personas muy cerradas de mente. Yo me he hecho 2 piercing en la oreja y ya no quieren hablarme.
Son ese tipo de dinámica, ese tipo de situaciones en el que, por ejemplo, otros casos que yo tengo de otros pacientes que llegan a mi consulta, de que se han hecho unos tatuajes y bueno, los padres ya no quieren saber nada de esa persona, simplemente porque son un tipo de familia con unos valores más estrictos, más tradicionales, muy poco reflexivos y tienen esa reacción negativa. Al final no están respetando las diferencias ni la individualidad de esa persona. Y desde tu punto de vista como psicóloga y como persona también, ¿crees que tenemos una idealización de la familia? Yo diría que a nivel general sí, al menos socialmente. Socialmente, ya es verdad que individualmente hay muchas opiniones, pero socialmente hay una idealización de la familia. Es decir, la familia tiene que ser el grupo más cercano siempre, tiene que ser siempre el grupo de referencia a quienes acudamos, tiene que ser el grupo en el que tú te tienes que desarrollar, en el que te tienes que curar, entre comillas, todo. La familia es todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que las familias también pueden ser malas. Las familias también pueden hacer mucho daño. Las familias pueden ser completamente destructivas. Entonces hay que tener en cuenta, yo siempre comento esto a la gente que me viene con estos problemas, que además no son pocos, no son pocos. Y es que, bueno, tú tienes que guiarte más por el buen corazón de una persona que por el hecho de que tenga tu sangre. Muchas veces las personas que llevan tu sangre o apellidos parecidos a los tuyos son los que pueden destrozarte la vida. Y sin embargo puede haber un amigo íntimo, una amiga íntima que puede ser como tu hermano o hermana y te va a ayudar 1000 veces más. Entonces eso es muy importante, tener en cuenta también que no por ser familia se puede perdonar todo o se puede tolerar todo. ¿Por qué digo que está idealizado? Porque hay mucha gente que o no se da cuenta de que está en una familia tóxica o no sabe cómo salir de ella o cómo romper con eso porque idealiza a la familia. Entonces siempre está esperando a que eso cambie o decir, bueno, es que la familia es lo más importante, esto es lo que me ha tocado, ¿qué voy a hacer, no? Yo me tengo que quedar con lo que me ha tocado, como siempre dicen. No, realmente no. Hay familias que son demasiado tóxicas y la persona tiene que tomar distancia. Claro, y volviendo un poco al tema de familiares, bueno, estamos siguiendo la línea de los familiares tóxicos, pero si yo en mi familia veo que, vale, pues he visto a un tío o una tía que, o mi padre o mi madre, mi hermana, mi hermano, lo que sea, que realmente está ejerciendo una manipulación a nivel emocional o todas las características que he comentado anteriormente. ¿Qué tengo que hacer si tengo ese tipo de familiar tóxico? ¿Puedo hacer algo yo para que esa persona sea mejor o lo tengo que hacer yo de forma individual y alejarme? ¿Qué es lo que tú recomendarías o por tu humilde opinión hacer si tienes un familiar tóxico? Lo primero, aparte de reconocer las señales, como hemos estado hablando, es preguntarte cómo te sientes. Eso es lo primero para hacer esa identificación. Es decir, si tienes ya sentimientos de soledad, ¿no? Te sientes solo en tu familia, te sientes como si no tuviese a nadie, no puedes recurrir a nadie, como hemos hablado. Tienes poca autoestima. Hay mucho, la mayoría de los casos son personas que tienen muy poca autoestima por toda esa manipulación, esos malos tratos, ¿no? Te terminas percibiendo más como ellos dicen que eres que como tú mismo eres, en realidad. Terminas teniendo relaciones problemáticas ya con más gente, porque al final lo que pasa en tu casa lo trasladas tanto a relaciones tipo pareja, e incluso en el trabajo, en otros grupos, ¿no? Son unos patrones
que tú has aprendido inconscientemente, porque si has crecido con eso, ha sido inconscientemente y al final los estás reflejando en otras personas. También puede haber algún sentimiento de inutilidad, como hemos comentado, esa persona termina sintiéndose como una inútil. Y además otros problemas psicológicos, como he mencionado, ansiedad, estrés, depresión, estrés postraumático, incluso hay muchos casos de estrés postraumático, trastornos de personalidad, hay un amplio abanico. ¿Qué pasa? Tú ya has identificado que este familiar tuyo tiene las conductas de las que hemos hablado y además tú identificas también en ti estos aspectos que hemos comentado. Dices, vale, ya hago aquí el enlace, aquí pasa algo. Lo primero es tomar el control. Es decir, la familia tóxica controla normalmente todo lo que tú haces en tu vida y tú no pones ningún tipo de límite. Esa familia tóxica siempre te ha dicho lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, siempre está viendo que tú lo hagas como a ellos les parece, que lo hagas bien, supuestamente, ¿no? Y tú tienes que poner esos límites, porque uno de los principales problemas que hay en este tipo de familias es que la persona en cuestión no está acostumbrada a poner límites. Con ese padre, con esa madre, con ese hermano, no se prioriza. Es todo como, bueno, yo quedo ahí a un lado y voy a dejar que me sigan tratando así. Entonces decir, no, yo quiero salir, por ejemplo, con mi amigo y te voy a coger el teléfono si, por ejemplo, me dices realmente que es urgente, ¿sabes? O empezar a coger menos el teléfono, empezar a marcar esos límites de decir, bueno, pero ¿dónde vas? ¿Con quién? Con unos amigos, todo va a estar bien. Si pasa algo, yo te llamo, pido ayuda, no te preocupes por mí. Gracias por la preocupación. Poner límites de forma respetuosa sobre todo, porque si no al final lo que vas a hacer es echarte un conflicto encima bastante grande. Entonces siempre siendo respetuoso, poner límites, porque la idea es que pueda ir saliendo poquito a poco de ese contexto tóxico, no que creas más conflictos y que al final termines más hundido. No ceder a las manipulaciones. En el momento en el que te estén manipulando para que hagas algo y tú por tal de no escucharlo o por tal de que te dejen tranquilo, sigues cediendo, es como la bola de nieve que cada vez se hace más grande. Cada vez te va a resultar más fácil detenerla y tú mismo vas a terminar sintiéndote incapaz de no ceder ante esas manipulaciones. Sobre todo también comprender las actitudes que tienen. Decir, bueno, si quiero salir de esta familia tóxica o si quiero romper con este patrón tóxico, tengo que entender por qué hacen las cosas. Hay muchas familias tóxicas que el problema es que los padres son sobreprotectores. Entonces tú tienes que entender que es un problema de sobreprotección. Y a partir de ahí ya intentar ver o averiguar cómo puedes solucionarlo. No tienes que ayudar siempre en todas las crisis que haya en una familia tóxica. Hay muchas personas que se echan esa responsabilidad encima y siempre piensan que una vez que pase esa crisis ya se va a acabar el entorno tóxico, ¿no? No, eso no es así. Hay que ser realista. Cuando ya llevas desde que has nacido en un entorno como este, es muy, muy difícil que cambie, a no ser que todos los miembros estén dispuestos a ello. Pero tú no puedes tener tampoco esa expectativa de decir, no, ya cuando se solucione este problema que tenemos, ya todo va a estar bien. No, hay que ser desagradablemente realista, como digo yo, y tomar carta en el asunto, decir, vale, yo no puedo hacerme responsable ni emocionalmente ni nada de todo lo que le ocurra a las otras personas. Obviamente sí puedo ayudar, lo básico, normal, no queremos causar más problemas, pero como he dicho, poniendo límites hasta un cierto punto y sobre todo sabiendo que si las otras personas no tienen voluntad de cambiar, por mucho que tú hagas, va a ser algo un poco inútil, dicho así con dureza,
porque al final tú puedes cambiar si tú quieres, pero no puedes obligar a alguien a que cambie. También es aconsejable que tengas presente todo lo que a ti te hace fuerte y todo lo que te hace débil, es decir, tus virtudes, tus defectos, tus fortalezas, tus debilidades, porque una persona tóxica, a través de esa manipulación, de ese maltrato emocional, lo que va a intentar atacar es esas debilidades, va a ir a por ti, te va a hacer sentir mal con tus actitudes, va a hacer polvo tu autoestima. Todo va a intentar que tú no te cuides. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú empieces a priorizarte, va a ser como un ataque, va a ser como, bueno, te estás rebelando, ¿no? Estás yendo en contra de la familia, nos estás atacando a nosotros. Entonces es muy importante que tú sepas cuáles son tus puntos débiles y cuáles son los fuertes para que puedas trabajar en esos fuertes, mejorarlos aún más, aferrarte a ellos y trabajar en las debilidades también, que son muy importantes, porque si fortalecemos esas debilidades va a ser más difícil que los demás puedan hacernos daño. Entonces también con esto nos lleva a que es muy importante tener un autoconocimiento, crear un autoconcepto propio que nos ayude. Esto no solo nos va a servir para la familia tóxica, es que esto ya nos va a servir para todo en la vida. Tener ese autoconcepto sano, conocernos bien, nos va a permitir poder afrontar cualquier situación en el día de mañana. Y eso, como he dicho antes, no esperar cambio en su actitud. Esto es como lo que conocemos, que sale tanto en la tele, en reportajes, en la violencia de género, ¿no? Esa mujer que siempre espera que el maltratador cambie, ¿no? Que tiene esa esperanza. Pues al final con esto pasa lo mismo. Se trata de otra forma de abuso, de maltrato, ya sea emocional, físico o psicológico, cambiar, así como así. También tienes que tener muy en cuenta cuándo enfrentarte a ellos y cuando no, como hemos dicho, siempre con respeto. Si ahora tú, porque no va a ser una rebelión propiamente dicho, es priorizarte, y lo haces de forma muy continua y muy intensa, esto solo te va a causar más conflictos y más malestar, porque ellos no lo van a entender, ellos se lo van a tomar todo como un ataque, van a estar mal a la defensiva y te van a atacar a ti más. Entonces tienes que decidir cuándo te merece la pena, porque a veces incluso se llega a tener cansancio mental y emocional. Hay días que posiblemente la persona no tiene ganas de pelearse, de decir, hoy no me siento yo con fuerza de discutir con mis padres porque quiero estudiar esta carrera. Pues me espero a mañana a tener un día que me dé energía y mañana que a lo mejor me levanto con mejor ánimo y me siento mejor, tengo esa conversación. Elegir también los momentos, es muy importante, no estar cansado. No ponerte la etiqueta de víctima, es muy peligroso eso, porque si bien puedes ser una víctima de lo que está ocurriendo, cuando tú asumes ese papel en su totalidad, puede hacer que adoptes una actitud más pasiva en el sentido de, bueno, es que soy una víctima, ¿qué voy a hacer? ¿No? Termina cediendo a esa sumisión de la que hemos hablado antes. Termina cediendo ante todas las manipulaciones porque también vas perdiendo fuerza. Esa percepción de uno mismo como víctima merma la autoestima, hace que pienses más en las cosas que no tienes que en todas las fortalezas de las que puedas hacer uso. Entonces es importante eso de la etiqueta de víctima, hay que tener cuidado, concentrarte también en las cosas que conoces desde siempre, ya sabes lo que van a hacer, de lo que son capaces de daño, y por mucho que pienses en eso o que te concentres en eso, lo único que va a hacer es hacerte daño a ti mismo. Tienes que buscar soluciones
Decir, vale, tengo este problema, voy a buscar ahora 3 o 4 soluciones que me permitan ir probando, son como planes de acción que me permitan ir probando y ver qué es lo que mejor me funciona. Porque si no, al final nos vamos a centrar solo en pensamientos intrusivos, negativos, rumiativos, que va a hacer que aumenten nuestros problemas de salud mental. Está bien también que tengamos alrededor personas de apoyo, personas positivas, ya sea una pareja, amigos, en el lugar de trabajo, va a ser muy útil que tengamos un punto de apoyo para tener esos momentos de alegría, de descanso mental, ¿no? Y también para poder desahogarnos con ellos. Y sobre todo hay algo muy importante, que lo he referido antes, que está en que no tienes que perdonar todo, no hay que perdonar todo. O puedes perdonar, pero no olvidar. Tú tienes que saber de lo que es capaz esa persona contigo, contra ti, y tener un poquito de cuidado. Como hemos dicho, no todos cambian. Y si tú siempre estás perdonando y olvidando, lo que hacen, al final lo que estás haciendo es ceder ante ese patrón tóxico que tienen. No te estás priorizando, porque es como decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer esto a mi familia? ¿No? Le voy a perdonar porque no puedo ser un mal hijo, una mala hija. ¿Cómo voy a hacer esto, no? Con mi padre, con mi madre, con mi hermana o con mi hermano. No, hay que tener cuidado con eso, es lo que hemos hablado de idealizar a la familia. ¿Vale? Puedes perdonar, pero no olvidar, y tampoco, por supuesto, requiere mucho trabajo emocional, psicológico, y requiere también que la persona realmente quiera hacerlo. No se puede obligar a nadie. Vale. Yo, a ver, tenía la siguiente pregunta, me gustaría poner también una especie de ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginaos que tenéis un familiar, ya sea un padre o una madre, que pues te está haciendo chantajes emocionales o incluso se victimiza a ella misma o a él mismo diciendo, pues yo qué sé, que no me queréis o no me llamáis o estoy sola, cualquier cosa. Y tú pues decides alejarte de ellos o de alejarte de esa persona. Puede haber sentimiento de culpabilidad si yo, o bueno, yo, vamos, digo yo, en este caso, se te quieras alejar de esa persona o de esas personas que te hacen sentir un poco, o cómo incluso, ya te digo la siguiente, ¿cómo puedo sobrellevar si yo no me alejo? ¿Cómo puedo sobrellevar a lo mejor ese tipo de actitudes? He hecho dos preguntas, pero bueno, yo creo que más o menos. Sí, sí. Además, de todas formas, están relacionadas, así que no hay problema. Pero sí, obviamente, los sentimientos de culpa aparecen en casi todos los casos, más que nada porque cuando hablamos de una relación tóxica, ya sea de familia, de pareja, de cualquier tipo, la culpa es uno de los factores principales. Entonces, en una familia no va a ser diferente. Ese sentimiento de culpabilidad existe porque se trata de que tú estás intentando romper con un sistema que te han impuesto, y que esa distancia que tú vayas a poner o ese priorizarte va a causar un cambio que supone un daño en los otros. Pero cuando hablo de daño no quiero decir que tú, por ejemplo, vayas a hacer daño voluntariamente a la otra persona, sino que esa persona va a sentir un ataque hacia su estabilidad, porque ya no puedes seguir manejándote, porque ya no puedes seguir manipulándote. Entonces te escapa de su control. Y eso supone un estrés muy grande para esa persona controladora, para esa persona tóxica. Se queda sin saber qué hacer, tiene que buscar otra alternativa de cómo volver a retenerte. ¿Cómo lo hace? Pues claro, intentando que te sientas culpable, dando pena, victimizándose, sobre todo en lo que tú has mencionado. Es que ya no me llama, es que
ya no me llamas todos los días, antes me llamabas todos los días al salir del trabajo y ya no. O ya no me dices te quiero como antes. Esa persona que necesita constante atención, ¿no? Que constantemente tengas que decir te quiero, yo hago todo por ti, porque hay muchas personas en las familias tóxicas que requieren constantemente atención de forma tóxica. Entonces, en el momento en el que esa persona toma el papel de víctima, la otra persona se siente culpable porque dice, vale, yo le estoy causando esto, yo estoy haciendo que mi padre, mi hermano, mi madre se sienta así de mal. Soy una mala persona. Es cuando ya llega incluso a dudar de ti mismo, ¿no? Pero realmente soy así de mala persona. Ya se empieza incluso a cuestionar lo que es real. Que esto es algo muy importante, que es verdad que me mencionan en casi todas las consultas que tengo allí. Ya no saben qué es real y qué no. Ya no saben si es algo que ellos están malinterpretando, que a lo mejor son muy sensibles y se están tomando todo muy a pecho. Y además, como sus padres le dicen que no, que eso no pasó así. No, yo no te dije esto tú te estás equivocando. Al final la persona termina sin saber qué es real o que no. Terminas desconfiando de ti y eso sumado a la culpabilidad, pues hay muchas veces en los que la persona termina volviendo a ese entorno familiar tóxico porque no lo soportan, no soportan esa sensación de ser, entre comillas, el malo, el que ha hecho daño, el que está rompiendo esa familia, ¿no? Porque suele ser todo también muy dramático, suele ser así. ¿Y cómo podemos sobrellevarlo cuando estamos dentro de esta familia o cuando ya estamos saliendo? En ambos casos podemos hablar de lo mismo, sobre todo trabajando en uno mismo, fortaleciendo esa autoestima. Ese es el primer paso, fortalecer la autoestima. Porque tanto si estás dentro como si quieres salir, ellos van a cerrarse a eso, a que tú tengas una autoestima baja y a tratar de manipularte tanto para que vuelvas como para que no salgas. Entonces, lo principal, fortalecer tu autoestima con mucho autocuidado. Con autocuidado nos referimos a cosas como, por ejemplo, la meditación, el deporte, comer sano, tener relaciones positivas con otras personas, darse algún capricho de vez en cuando también, comerse ese helado también se incluye como autocuidado de vez en cuando, tener tus tiempos, si necesitas, por ejemplo, un rato a solas, salir a dar un paseo para poder despejarte. Entonces, ese autocuidado de saber, venga, ¿qué he hecho hoy por mí? ¿Qué voy a hacer hoy por mí? Es muy importante para trabajar la autoestima. Como he comentado también, vamos a hacer un análisis racional sobre lo que es verdad. Vale, mis padres me han dicho esto y yo pienso que la situación ha sido completamente diferente. Además, yo tengo la sensación de que yo lo expresé así y que dije estas palabras. Ya por el hecho de que ellos me lo nieguen, le quita realidad a lo que yo dije o a lo que yo viví. No pueden estar manipulándolo. Entonces también determinar ahí, vale, no todo me lo puedo estar inventando yo. Puedes apuntarlo, escribirlo, es recomendable, decir, pues mira, dije esto y me dijeron lo otro. Porque para cuando tú ya tengas dudas de y si estoy exagerando y si a lo mejor es que soy muy sensible, vea ese cuadernito, vea ese diario, comprueba que te han escrito, qué te han dicho, cómo lo han dicho, qué han hecho, recuerda todo esto. No te lo estás inventando, no todo tiene que estar en tu mente. También recomendaría para todas estas cositas, sobre todo, ayuda profesional, si pudiera ser, porque la ayuda de un psicólogo en estos casos es fundamental. Siempre te va a hacer ver qué tipo de familia tienes, cómo salir de ahí y sobre todo te va a ayudar con esa autoestima, con la ansiedad, porque hay muchas personas que ya en estos ambientes lo más típico es tener ansiedad, depresión, estrés. Esos problemas al final tienen que tratarse porque no van a desaparecer.
Esos problemas necesitan un afrontamiento adecuado, la ayuda de ese profesional que además te va a dar toda esa fuerza que necesitas para poner esos límites, para decir hasta aquí llegamos. Te va a dar fuerza tanto para aguantar, por mucho que suene mal, si no puedes salir de ahí, como para salir. Y digo aguantar porque las terapias no solo están centradas siempre en vamos a sacarte de esta familia. Si, por ejemplo, estamos hablando de un adolescente, ¿cómo lo sacamos de esa familia? Si no ha terminado de estudiar, no tiene forma de mantenerse económicamente, a esa persona no le puedes ayudar para salir, tienes que ayudarle para afrontar la situación en la que esté. ¿Cómo? Fortaleciéndolo, mejorando esos puntos débiles que hemos comentado anteriormente. Y sobre todo eso, también desahogándote con otras personas. Es muy importante. Ahí yo tengo algunos chicos, que además son bastante jovencitos, que no expresan sus sentimientos en casa ni con nadie, porque creen que van a ser juzgados duramente o que, claro, que van a ser atacados de alguna manera. Esas emociones que tú te tragas constantemente, que no sacas, te llevan a tener una mala gestión emocional. Y a su vez eso hace que aparezca la ansiedad y la depresión. Está todo unido, es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces tienes que tener una buena gestión emocional, tienes que llorar cuando sea necesario. Un ejercicio que yo, por ejemplo, recomendé a una persona fue mírate una película de tristeza, la que más tristeza te dé, cuando estés a solas, y llora. Llora todo lo que no puedas sacar a lo largo de los días porque no puedes estar sola o porque te están vigilando, llora en ese momento. Tienes que sacar, dejar que fluctúen las emociones. Principalmente eso sería la manera más adaptativa de proceder para ayudar. La verdad es que es muy interesante, sobre todo eso de la película. No se me habría ocurrido, pero sí está muy interesante. Ya por cerrar un poquillo el podcast, bueno, pues nos han hecho una pregunta por Instagram que era cómo tramitar las expectativas familiares con nuestros deseos de vida, que entendemos que es en plan, pues si a lo mejor es una familia, vamos a poner no tóxica, ¿no? Pero sí es verdad que siempre la familia pues tiene las expectativas de que te vas a quedar cerca de ellos o cualquier cosa, y tú pues tu deseo es irte a otro país o irte a otra ciudad o cualquier cosa. ¿Cómo tramitamos ese tipo de circunstancias, de situaciones? Es interesante esta pregunta porque además no se da solo cuando tú quieres vivir en otro país, sino papá, mamá, he decidido que no voy a estudiar Derecho y voy a estudiar Bellas Artes. Cualquier tipo de situación parecida a esta, ¿no? Es lo que he comentado anteriormente, las expectativas demasiado altas, ¿no? De esa familia, o una expectativa que no tiene nada que ver con lo que tú quieres. Pero al final aquí llegamos a ese punto de decir, bueno, vale, uno tiene que priorizarse y uno tiene que pensar qué me hace feliz. Yo sé que suena muy cliché, que los vemos en todos los libros, en películas, en series siempre, buscar tu felicidad. Pero es que es real, es que no es ninguna tontería, es que ¿qué te hace a ti feliz? ¿Tú te imaginas, por ejemplo, ejerciendo como abogado toda tu vida en mitad de conflictos y a lo mejor tú eres una persona muy sensible, que lo que le gusta es la música y tu sueño es trabajar en una orquesta? ¿Te haría feliz realmente eso? ¿Estás seguro de que tomando un camino que tú aborreces por tal de satisfacer a tu familia no vas a tener incluso problemas de depresión? Porque todo eso te lo vas echando a la espalda. Y también tienes que ver cómo te vas a desempeñar. ¿Vas a ser igual de productivo en un trabajo o en unos estudios que tú aborreces por tal de satisfacer a tu familia? Tú eres al final el que va a vivir consigo mismo. Tu cabeza va a estar contigo y tú después vas a notar esos sentimientos de arrepentimiento, de decir, ¿por qué no hice lo que quise cuando
tuve la oportunidad, ¿por qué no tal? Y eso es terrible, porque al final la persona entra ahí en un estado también de pasividad, ¿no? De no defender los propios ideales, no hablo de anteponerte a todo, porque es obvio que tampoco puedas estar siempre anteponiéndote en un sentido egocéntrico, ¿no? Y egoísta, de decir, no, no, yo es que hago lo que me da la gana y no tengo en cuenta a nadie, no. No hablo de algo intermedio y de algo bastante importante, porque se tratan de proyectos de vida, ¿no? Se trata también de la autoestima, del autoconcepto. Este chico o chica, por ejemplo, que quiera hacerse un tatuaje, ¿y qué problema hay? Sabe que su familia a lo mejor va a reaccionar fatal, o su familia dice, no, es que nosotros no podemos tolerar que tú tengas un tatuaje o que tú tengas X cosas o que vistas de negro. Es que eso todavía sigue pasando. Que vistas con ropa oscura. Bueno, que tú vistas ahora de azul o de amarillo, ¿te va a hacer feliz? Tienes que mirar un poquito eso y también establecer el límite. Decir, vale, sí, vosotros tenéis estas expectativas, pero vuestras expectativas no tienen que ser las mías y no tienen que determinar mi vida. Lo que vosotros queráis no tiene que determinar todo lo que yo vaya a hacer. Entonces es muy importante poner ese límite y buscarte a través del autoconocimiento y de plantearte, es que esto es mucho de plantearte la satisfacción personal, el desarrollo personal, ese crecimiento. Una persona no puede tener un crecimiento personal rico y adaptativo si siempre está cediendo ante las expectativas de los demás, ya sean familiares, pareja, amigos, porque al final no eres tú mismo, al final eres lo que los demás quieren que seas. Y eso siempre te va a hacer sentir mal e insatisfecho a lo largo de tu vida. Entonces, sobre todo, como he mencionado, para resumir así, poner límites y aquí sí priorizarte bastante. Pues la verdad es que ha sido un podcast bastante intenso con muchísima información que yo creo que va a ayudar a muchísima gente, pues no solo a ver cómo puedo hacer si tengo un familiar tóxico, sino ya a nivel individual, si yo tengo una familia tóxica, qué hacer, ¿no? Y creo que este podcast pues va a servir para eso más que nada. Vale. Y bueno, pues nada más, Sandra, la verdad es que muchísimas gracias por habernos dedicado estos momentitos para hablar de este tema, que me parece bastante interesante y como ya he comentado, creo que puede aportar bastante a muchas personas. Y nada, que muchísimas gracias y que esperemos verte o escucharte al menos en otra ocasión. Sobre todo a ti, las gracias por darme esta oportunidad de poder transmitir estos conocimientos y también ayudar a todos los que estén en esa posición, ¿no? Y que lo necesiten. Muchas gracias, Sandra. Hasta luego. Hasta luego.